¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Papá, ¿por qué somos de él? Que es una nueva sección que vamos a hacer en este canal de YouTube y que, bueno, el título no puede ser más original, no se le ha ocurrido a nadie nunca. Y lo que quería un poco era, bueno, charlar con gente que tiene una pasión, ¿no? O sea, un equipo de fútbol, de baloncesto, un ciclista, un tenista, lo que sea. Y aprovechar esa pasión pues para charlar de ese club o de ese jugador o lo que sea, simplemente. Y cómo nos ha afectado en nuestras vidas, ¿no? Un poco qué parte humana hay alrededor de eso. Empezamos con el Real Madrid. Y bueno, he elegido o le he propuesto empezar a Javi Martín, más conocido como George Best en Twitter, que ha colaborado tiene su propio blog, Belfast Boy, ha colaborado en El País varias veces y bueno, es un madridista de pura cepa, siempre está ahí en Twitter pues o animando a su equipo o al revés, desesperado por él, ¿no? Como hacemos todos. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Guille. Un placer estar aquí contigo para hablar del Madrid. Me decías, mal día hemos escogido, porque quien no lo Sí, sepa, hoy es 6 de mayo, es justo el día después de que el Madrid perdiera ayer con el Chelsea 2-0. ¿Cómo lo llevas? ¿Te ha afectado mucho? ¿Ya no te afecta tanto? no me ha afectado mucho. Primero porque yo creo que esta temporada sabíamos que iba a ser un poco temporada de transición, ¿no? De hecho, no creo que ninguno esperábamos que el Madrid llegara tan lejos en la Champions. Y vamos, si nos dicen a principio de temporada que iba a estar en semifinales de Champions y luchando la liga prácticamente hasta el último partido. Mm. Y segundo, porque la verdad es que yo con los años he aprendido a disfrutar del fútbol y a no sufrir. Yo, cuando alguien dice, anoche no cené porque perdió mi equipo, yo eso no lo entiendo. Quiero decir, no sé, para mí el fútbol es un motivo de disfrute y no un motivo de preocupación o de... A ver, durante las 2 horas del partido sí sufro, sí pero en cuanto acaba yo ceno perfectamente, duermo perfectamente. A mí son otras cosas las que me quitan el Mm. sueño. Mi relación con el deporte es más lúdica que estoica. Ah, sí, lo que pasa es que tú te lo tomas en serio, ¿eh? Porque yo sí te veo que, eso, que te ves los partidos, que los comentas, que incluso te quejas de los Sí, árbitros, ¿no? Que sí. es una cosa, yo ya con la edad ya es como ya es como, mira, ya paso. O sea, yo que sabes que Bueno, soy más del Barça, yo ya sé que a mi club le benefician todo el rato, mucho más que a la gran mayoría, ¿no? Entonces ya como en plan de, mira, paso, no, ni entro en sí, esto. bueno. No. Entra un poco también parte del juego, Mm, del juego de Twitter, del juego de como del juego de la barra del bar, ¿no? Es un mm. poco. A veces sí pienso luego, digo, hay que ver, durante el partido me exalto demasiado, me exalto más en Twitter que en la En vida, la vida real, ¿no? que en la vida real, pero bueno. Oye, Javi, ¿por qué eres del Madrid? Pues no tengo ni idea. Cuando, de hecho, cuando me propusiste lo dije, digo, mira, pues podemos hacerla, pero la verdad es que no sé por qué soy del Madrid, porque ni en mi familia hay ningún madridista, ni mi padre, realmente mi padre es muy poco futbolero, no tengo el típico tío que es del Mm, Madrid, así que no vivo en Madrid, yo crecí en un pueblo de Almería, lejano a Madrid. mm. Tampoco crecí en una época o sea, cuando yo me hice del Madrid fue antes del Madrid de la Quinta del Buitre, que era una Ah, época un poco cuando ganaron las dos ligas, la Real Sociedad, el Atlético sí. de Bilbao, pero Ah. no era tampoco una época del Madrid de los Galácticos o del Madrid. No, una época de Así transición que no lo también, sé. ¿no? No, Mm, sí, de entreguerras, como se suele sí. decir. Jugó la final de la Copa de Europa con el Liverpool en el En el 80. 81, pero yo Sí. no tengo recuerdos de ese partido. Yo creo que era demasiado pequeño todavía. Mm. Yo ese partido no lo vi. De hecho, mi primer recuerdo, quizá más consciente del Madrid, es la remontada con el Anderlecht, Anda, sí es verdad. El que, butragueño. que el Madrid pierde 3-0 en Bélgica Mm, y luego remonta 6-1 en el mm. Bernabéu. Sí, sí, Eso la fue, creo que UEFA. en diciembre del 83. Mm.
en la Copa de la UEFA, la primera de las dos UEFA ganas. Y, y además ese partido no lo televisaron en directo. Fíjate que esto ahora suena como una cosa de otro mundo. No, no se televisó en directo por Televisión Española y lo televisaron a las 12 de la noche en diferido. Y yo recuerdo estar ya en la cama y llegar mi madre y decir, ha remontado el Madrid, van a echar el partido ahora Anda, en y qué diferido. hiciste? Y te Pero yo no, dejaron. evidentemente, Ah, no, no, evidentemente no me dejaron ver el partido. No sé si al día siguiente, yo tengo el recuerdo de haber visto el partido, no sé si al siguiente, o quizás fue solo vi un resumen, muchas veces ya sabes tú que lo crucificamos los sí, recuerdos y los sí, sí, sí. modificamos a nuestro antojo. Mm, Y no sé, pero quizás ese es el primer partido que yo tengo. También antes, una de las derrotas en la última jornada de liga contra el Athletic de Bilbao, mm. también recuerdo esa derrota de estar viendo la tele y ver a un periodista de televisión española entrevistar a Anda, Lizaranz, ¿no? El central Liceranzo. del Athletic. Mm, Pero tengo esa imagen, el que llegó luego fue el Lizaraz, este era el sí, Liceranz, Liceranzo era creo, este. o Lizaranz, Mm, da igual. Liceranz, que era un central. Pero vamos, son imágenes sueltas que Mm, digamos que yo a partir de la quinta del buitre ya es cuando sí tengo un recuerdo mm. más fijo Mira, del yo el Madrid. partido que comentas del ¿Y por qué? Anderlecht lo recuerdo perfectamente de oírlo en la radio, porque efectivamente no lo echaban en la tele. Sí, Yo era del Real sí. Madrid de pequeño, porque es el equipo del barrio, y me acuerdo mucho eso de lo de Eso. con el transistor, vamos, de mi abuela, en casa, oyendo el partido y flipando. Y además, estaba un poco liado porque era, cuando decían lo de los goles fuera valen doble. Entonces yo estaba preocupado porque decía, claro, si vale Claro. doble, en realidad van 6-2. Con lo que si meten uno más, ya empatan, ¿no? Ya se clasifican ellos. Está como, no acaba de entender muy bien Sí. cómo era la dinámica. Pero sí Era, recuerdo el partido y lo de Butragueño, que fue como el primer gran partido de Butragueño con el Real Madrid. sí, fue la confirmación, digamos, la presentación en sociedad de la quinta del buitre Mm, y el principio también del miedo escénico. Poco después ya fue cuando Valdano mm, escribió en la revista de Occidente el artículo famoso sobre el miedo escénico. mm, Y también el principio de la remontada, porque en los años siguientes ya, ese mismo año, luego se remonta al Borussia Mönchengladbach, creo. sí. No, ese año al Inter. Y el año Al siguiente al Inter que quedan Borussia y otra vez al Inter. 2-0 en la ida y 3-0 en el Bernabéu, ¿puede ser? Y 3-0 en el Bernabéu, exactamente. Lo que pasa es que con el Inter ha ido a remontada. El primer año de la UEFA y el segundo también. Mm, El segundo quedan allí 3-1 y aquí 5-1 en la ah. prórroga. Es verdad, cierto, es verdad. Es que yo me acuerdo de ese Con 2-0 del el Inter Inter. le remontan 2 años. Fíjate, me acuerdo de ese Sí, partido del Inter porque yo me puse malo, tenía un dolor de cabeza horrible, tenía 6 o 7 años. Y me acuerdo que me tuvieron que llevar al hospital por el dolor de cabeza. No era una meningitis, pero era como el paso previo a la meningitis. Y nada, luego ya me dieron el alta y tal. Y me acuerdo que para distraerme, el médico me preguntaba por el Madrid. Bueno, el Madrid, ¿cómo van? No sé, tal. Pues iban 2-0, yo estaba viendo el partido. Iban 2-0 cuando medio de casa, tal. ¿Y quién te gusta más? ¿Y quién te gusta menos? O sea, que ese partido lo tengo ahí grabado por el recuerdo de la enfermedad. La quinta del buitre, me decías que era como tu época bueno, en la que empiezas realmente a hacerte del Madrid. ¿Qué es lo que te atrae especialmente de la quinta del buitre? ¿Te atrae el juego? ¿Te atrae los jugadores? ¿Te atrae, quiero decir, el punto de decir, yo quiero ser de este equipo? Yo soy un niño, y eso, me decías, vivías en un pueblo de Almería, yo quiero ser de este equipo. No solo porque gane o solo porque gane, no sé, explícame un poquito el punto en el que tú dijiste, no, estos son los míos. bueno, yo ya era del Madrid, como te he dicho, no sé por qué, pero ya era del Madrid, Mm, pero sí es cierto que la quinta del buitre supone yo creo que en general para la sociedad española se habla mucho de la metáfora de la quinta del buitre con la transición, con la mm, abertura
del país, ¿no? Como llega una generación que rompe con la furia que había caracterizado al fútbol español, y la Quinta del Buitre pone un soplo de aire fresco, no solo para el Madrid, como decimos, el Madrid venía de unos años bastante jodidos, sino para el fútbol español en general. Y es que eran... Yo te podría contactar remitiéndote al artículo que escribió Julio César Iglesias, el famoso artículo Sí, de famoso. Amancio y la Quinta del Buitre. Es que ese era un equipo que llenaba el Bernabéu cuando jugaba con el Castilla. Ya. El Castilla, hubo un partido contra el Bilbao Athletic que se jugaban el liderato de segunda división, que el Bernabéu estaba lleno para ver a esos 5, bueno, y a todos los demás. Julio César dice que eligió a esos 5, pues bueno, porque fueron un poco... Además eran un poco representantes cada uno, un defensa, dos centrocampistas, dos delanteros, eran... Y luego complementarios, pero diferentes, incluso en sus caracteres, ¿no? Martín Vázquez era un tímido, Michel el chulo, Butragueño el niño mimado por la afición y por el club. Y bueno, yo creo que fueron unos años en el Madrid muy refrescantes, y en el fútbol en general. Hace poco leí una entrevista a Michel. Sí, dime. No, dime lo de Michel. No, que leía una entrevista, creo que en El Mundo, en la que Michel reivindicaba el papel de la Quinta y de Leo Benhacker. Decía que se habla siempre de Cruyff como el hombre que trajo al fútbol español un cierto tipo de juego asociativo y tal, pero él decía que el Madrid de la Quinta, ya con Leo, ya había sido un poco preludio de ese Barcelona de Cruyff, y ya había roto con el tópico español de la furia. Sí, yo estaría de acuerdo con Michel. La verdad es que ese equipo juega al fútbol de maravilla. Pero estarás... Sí. Es decir, si yo te digo PSV Eindhoven, ¿tú qué me dices? Pues mira, si te digo la verdad, es el día más... La peor noche de mi vida como madridista, porque además yo era un niño de 10 años, 10, 11 años, y eso fue un palo, porque además era... el Madrid, esa Copa de Europa, parecía que estaba hecha para... Había eliminado al Nápoles primero, que era el campeón del calcio, con Maradona. Luego había eliminado al campeón de Europa, que era el Oporto. Con el partido se jugó en Valencia por aquellos incidentes. Y el del Nápoles se jugó a puerta cerrada. Y luego había eliminado al Bayern de Múnich, que había sido el finalista el año anterior, y era la bestia negra del Madrid en aquellos tiempos. El Bayern de Múnich el año anterior lo había eliminado con el pisotón de Juanito Amatau, con los cuernos de Aguentaler cuando salía del campo, incidentes, tirándole bengalas a Jean-Marie Paf, que supusieron, por eso tuvo que jugar a puerta cerrada y en Mestalla. Y entonces cuando llegó a semifinales con el PSV era, bueno, ya está, ya hemos eliminado a los tres monstruos finales, ahora lo que nos queda es un rival que era un buen equipo, tenía Puma, entrenado por Gus Hiddink, era un equipo apreciable, pero no conocíamos a nadie, ¿verdad, Javi? No nos sonaba ninguno. Claro. Ahora decimos lo de Puma, pero entonces... Además, al año siguiente llegó Romario, pero ese año todavía no jugaba, no estaba. Y el partido de ida en el Bernabéu, pues un empate a 1, un poco que... En Madrid ese partido yo no lo jugó bien, porque que me acuerde del partido, pero como el año pasado durante el confinamiento los echaron, prácticamente es verdad. vimos todos los partidos ha habido ahí para ver. Y en la vuelta sí es verdad que el Madrid tiene muchísimas oportunidades, sin jugar tampoco fútbol
Porque en realidad el Madrid de las remontadas, si tú ves los partidos de vuelta contra el Anderlecht, contra el Borussia, no son partidos pero son partidos que por empuje, por esa simbiosis con la afición, el Madrid al final acaba empujando a rivales, acaba metiendo al equipo entero contrario en la portería. Entonces el partido ese con el PSV allí en Holanda, pues yo me acuerdo sí perfectamente de la chilena de Hugo Sánchez en el minuto ya 88, 89, y luego de la cuenta atrás del público de Eindhoven, que conforme el marcador electrónico señalaba 8, 7, 6, iba cantando la cuenta atrás y cuando dijo 0, el árbitro pitó al final, cuando el PSV había perdido tiempo. Perdido tiempo, claro. Estaba Van Breukelen, el portero. Y me acuerdo de ir a mi casa esa noche, Van Breukelen, que luego ganó con Holanda, ganó la Eurocopa ese mismo año. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí. No, decías, sí, el PSV era un buen equipo, pero... Decías que esa es la noche más triste como madridista. Y yo te diría que de mi época madridista probablemente también lo fuera. Sí. ¿Cuál es tu noche más alegre? Más que la del Milan. Ha habido muchas para elegir, pero... Uy, pues yo creo que sin lugar a duda el gol de Mijatovic en Ámsterdam. Sí, ¿no? El gol de la séptima. Eso porque eran 32. Además, ten en cuenta que yo había crecido con el Madrid de la quinta intentando un año tras otro ganar la Copa de Europa sin conseguirlo. Y cuando menos esperaba, porque en realidad ese Madrid, aunque tenía un equipazo, Lorenzo Sana había fichado a Seedorf, a Mijatovic, Zucker, Karen B llegó después, Panucci, en fin, Ilner en la portería, era un equipazo. Pero no se esperaba, era un equipo que creo que iba quinto, sexto en la liga, de hecho se jugaba en la final el jugar Europa el año siguiente, si no gana la final no se había clasificado ni siquiera para la Copa de la UEFA. Y esa fue, vamos, la mayor alegría con diferencia. Ese partido me acuerdo que lo vi yo solo. Anda. Yo estaba en Granada, en un piso de estudiantes, en fin. Y lo vi yo solo porque mis amigos fueron a un bar a verlo, pero yo no quería, yo quería estar centrado en el partido, no quería estar en un bar con gente que unos del Madrid, otros del Barcelona, en fin, yo quería... Y cuando marcó Mijatovic recorrí el pasillo de punta a punta 3 o 4 veces. Y luego ya me fui a celebrarlo. No recuerdo cómo acabé esa noche, pero fue una noche... Es que hay que mi noche más feliz. Hay que recordar, claro que la gente, cuando se dice esto, ya se dice cada vez menos, ¿no? Pero lo de las Copas de Europa en blanco y negro, ¿no? De que se echaba siempre al Madrid, siempre le decía, bueno, en color no habéis ganado todavía ninguna, ¿no? Y claro. Bueno, es que, claro, esto era así, es decir, igual que para una generación que es la nuestra, igual que no habíamos visto nunca a España, por supuesto, ganar un Mundial o una Copa de Europa o una Eurocopa, vamos, una cosa de estas, no habíamos visto al Madrid ganar, ni siquiera jugar una final, en nuestro caso. Porque tú comentabas la del 81, pero claro, no la recordamos, no la vimos. Entonces es verdad que esto era como una obsesión constante, porque entonces era complicadísimo, porque entonces solo jugaba el campeón, que no es lo de ahora. Claro. Es que ya clasificarte era muy fastidioso y cada año era una oportunidad que no sabías si se iba a repetir, porque vete a saber si ganabas la liga de ese año. Entonces, cada año era una agonía en ese sentido, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, cuando el Madrid gana la Liga con Valdano, me acuerdo que al año siguiente lo elimina a la Juventus, pero era como un acontecimiento. El Madrid llevaba 4 años, los 4 años del Dream Team de Cruyff, sin jugar a la Copa de Europa. Entonces, volver a la Copa de Europa para el Madrid era un acontecimiento. Y si perdías, pues tenías que volver a ganar la Liga, era complicado. Y lo que tú dices es que nuestra generación no había visto ni al Madrid ganar la Liga, o sea, ganar la Copa de Europa, sí, ni a España ganar nada, ni ganar Eurovisión, ni nada. Eso seguimos, eso no ha cambiado. Eso seguimos, ¿no? La verdad que ya no lo sé. Hemos visto la Copa Davis, que yo pensé que jamás lo veríamos, hemos visto un Mundial, hemos visto
Mundial de baloncesto, que es como la cosa más improbable, y 2 veces, pero Eurovisión, eso todavía no, nuestra generación no. Habíamos visto la final de Los Ángeles, Bueno, sí, eso es verdad. el subcampeonato, la plata, es lo más... Yo creo que en el plano deportivo, bueno, eso otro día que hablemos de baloncesto, pero eso también es uno de los momentos. Oye, Javi, ¿qué jugadores recuerdas tú con especial cariño? ¿Qué jugadores se te vienen a la memoria que para ti eran especiales? ¿De esa época o más tarde, ya en este siglo? ¿Qué jugadores para ti han vertebrado tu madridismo? Mira, para mí, bueno, de aquella época Butragueño era, lo que pasa es que eso no tiene, digamos que Butragueño era el jugador favorito de todo el mundo, aunque mi primer ídolo en el Madrid, no tengo ni idea de por qué, era Uli Stielike. Era Anda, qué todo bueno, lo el contrario a bigotudo, claro Butragueño, que sí. Mm. un alemán serio, poco dado a la floritura, poco dado y a mí me gustaba, supongo que por el bigote, porque yo entonces tampoco tenía Llamaba la mucho. atención, sí. Era muy querido Y, también, ¿eh? y sí, era, sí, menos por Juanito, Bueno, por pero poquito. tuvieron aquel incidente luego que ya cuando jugaban en el Neuchâtel suizo, Mm. que Juanito le escupió un Y enfrentamiento de Juanito la... tenía una tendencia al incidente Sí, marcada, era eso, era así. sí, yo creo que fue el mismo año el escupitajo a Stielike y luego el pisotón a Matau, que ya Pues no. le pusieron 5 años de sanción en Y Europa se y fue al ya fue el Málaga. final. Sí, se fue. Mm. Bueno, y de la época de la quinta hay un jugador muy infravalorado, siguiendo con mis jugadores, o muy olvidado, que seguramente no. Vamos, hay incluso muchos madridistas que no lo recuerdan, que es Milan Jankovic. Hombre, claro que sí, el No sé si te organizador. acuerdas de él. Era el organizador, ¿no? El Milan Un medio Jankovic, centro sí. organizador. Oh, que Sí, sí, venía del sí. Estrella Roja. Yo creo que venía del. Era de pase corto. Mm. Sí, a Milan Jankovic lo fichan porque el Madrid juega una eliminatoria con el Estrella Roja Mm. y Milan Jankovic juega muy bien. El Madrid pasa a la eliminatoria y justo después es cuando Valdano ya le detectan la hepatitis o Mm. cuando... Y donde baja Valdano y Jankovic viene a sustituir Mm. a Valdano como extranjero, que no eran dos jugadores, no ocupaban el mismo lugar en Ni el mucho campo. menos. Pero bueno, Mm. Sí, pero era cuando hay un solo artículo podían de... jugar Se 3 puede, extranjeros, que es que también eso hay que recordar cosas, ¿no? Solo podían jugar 3 extranjeros y no, luego no, hicieron dos. 2 extranjeros. Claro, claro, claro. ¿Qué estoy diciendo? Eran dos. Entonces eran Hugo Eran dos. Sánchez y Valdano. Y luego pasaron a ser En es, Hugo Sánchez y Jankovic. claro. Y luego ya llegó Schuster por Jankovic. Y Jankovic. Mm. Y, claro, Jankovic estuvo un año y medio, jugó Mm. la liga del playoff famosa. Sí. Y a mí no sé por qué era un jugador. Yo siempre he tenido debilidad por los mediocentros. Mm. Y creo que el Madrid siempre ha tenido, pues, desde Gallego, Jankovic, luego llega Milla, Fernando Redondo. Hubo ahí una época oscura que yo creo que coincide con la peor época del Madrid. De Fernando Redondo, bueno, Makelele, podemos incluirlo, Ah. hasta que no llega eso. Hay una época de graves en Pablo Ah, García, sí, sí. Diarra, sí. Una época bastante Época dura. oscura. Una época dura aquella. Y sí, sí, una época muy, muy, muy dura. Mm. Y yo siempre he tenido debilidad. De hecho, Xavi Alonso también es un Mm. jugador que siempre me ha encantado. Fernando Redondo está también entre mi top 5 de jugadores favoritos del Madrid. Y bueno, y jugador favorito, como decir, es el mejor jugador que he visto, o por lo menos el jugador que más me ha llenado, es Zidane. Zidane. Zidane, verlo jugar en el Bernabéu, desplegarse con esa elegancia, con esa... Soy consciente de que Ronaldo ha sido mejor, pero para mí la elegancia que tenía Zidane, la manera
y además poner la elegancia al servicio de la eficacia, porque no era un jugador retórico, un jugador que hiciera de cara a la galería, sino que todo lo que hacía era un fin práctico. Fíjate, a mí hay una cosa que con Zidane que me sorprende en la época ahora de entrenador, en la percepción mediática que se tiene de Zidane, y es lo poco que se insiste en el jugador que fue Zidane. Es decir, con Cruyff siempre pasaba, ¿no? Es decir, con Cruyff era el entrenador mágico, el entrenador genial, que había sido antes uno de los mejores jugadores de la historia. Pero con Zidane, a mí me sorprende, ¿no? Que se pase por encima que Zidane probablemente sea uno de los 10 mejores jugadores de la historia. Y lo que supuso para el Real Madrid, ¿te acordarás? La historia de la servilleta y todo el rollo. Sí, bueno. Cuando Zidane fichó por el Real Madrid y el primer año se gana la Champions League con un gol de Zidane. Un golazo, además. Me parece curioso que no se le tenga tan... No sé, que no haya tanto... Parece a veces como... Se habla de Zidane con mucha ligereza. No sé cómo decirte. Yo creo que si yo Sí, fuera que del no, Madrid, le tendría desde luego en un pedestal aún mayor que el que seguro que le tenéis. no se le tiene quizás ese, no respeto, pero sí esa, no tiene ese aura que tiene, ese aura de elegido que tiene Cruyff o incluso otros jugadores, otros entrenadores que no han sido tan como jugadores tan... Quizá porque yo un día escribí un tuit que ya no recuerdo como lo que decía, pero algo así como que Zidane se hace el tonto muy bien, ¿no? Y que le va muy bien haciéndose el tonto muy bien. Es mucho mejor entrenador de lo que parece, aunque no sea quizá el Sí, día hoy más es mal día. indicado después de... Pero siempre hay Pero, malos días para pero los sí que... entrenadores, que parece que no se puede. Sí, Siempre, sí. todos tenemos días mejores y días peores. Los entrenadores también. Sí, pero Zidane hace muy bien, no, no se da mucha importancia, parece que incluso en rueda de prensa, no, pues ayer, por ejemplo, pues el Chelsea ha sido mejor, no intenta no inventar, sino no intenta tampoco justificar técnicamente, ni con no sé, no, como se diría ahora, no es muy panenquita, al No, menos no lo es. en sus explicaciones. Oye, había Pero alguien. desde luego, Perdóname, que vamos con un poquito de retraso y te bueno, sí, interrumpo. no, que te iba a decir que desde luego en un top 3 del Madrid, yo creo que Di Stéfano, Cristiano y Zidane me parece indiscutible que son ¿No metes a los Raúl? tres jugadores. No, ni te lo plantearías con Raúl, porque yo con Raúl he tenido mucha pelea, ya como antimadridista, ojo, ya había pasado al lado oscuro. Yo he tenido mucha pelea con Raúl porque a Raúl yo lo sufría. Raúl es de esos jugadores que a lo mejor si lo tienes, tampoco te das mucha cuenta. Pero si lo sufres, es cuando te das cuenta. O sea, es decir, es distinto. Es decir, yo a Raúl lo sufría como antimadridista y lo estuve sufriendo como 15 años y era eso, era un sufrimiento constante. Era un jugador que no destacaba quizá en nada en concreto, pero con una facilidad para marcar goles importantes tremenda. Sí, pero a Raúl le penaliza su última etapa ya prácticamente desde la última Copa de Europa o desde que se va del Bosque, ahí empieza Raúl un declive y, y yo creo que quizás alargó los 2, 3, 4 últimos años, le sobraron para pasar a la historia como, no sé, me recuerdo. En cualquier caso, Raúl fue muy grande, fue un futbolista magnífico, pero no tiene el brillo, ni tiene la voracidad de Cristiano Ronaldo, ni No, tiene no. el brillo de Zidane. Entonces, se queda corto, a mí se me queda un poco corto, quizás en un top 5, pues Mm. a lo mejor sí, desde luego por delante de Butragueño, por delante de Mitchell, Mm. sí, en un top 5 sí entraría, pero yo creo que el top 3 es que, Claro. lo que hace Zidane, lo que tú dices, llegar a un equipo, jugar en la final de Champions y meter un melón por la escuadra, porque lo que le da a Roberto Carlos es un melón. No, y es que mete el gol que tú y yo hemos soñado desde que éramos pequeños cuando nos íbamos con el balón a la cama. Mm. Mete el gol que todo aficionado ha soñado meter alguna vez. Mm. Y, no sé,
también magia para los partidos grandes. En la final del Mundial de Francia mete 2 goles de cabeza, que no había metido un gol de cabeza en su vida, y en la final mete 2. O sea, tenía esa chispa para brillar en los grandes. No, Zidane es un fuera de serie. Lo único que quería meterlo de Raúl porque ya te digo que yo ya cuando jugaba me peleaba mucho porque decía, la gente tendía a hacerle de menos. Y yo decía, joder, tío, pues yo estoy hasta los huevos. Me pasaba con Casillas también, ojo, que también había una parte del madridismo que estaba con Casillas, así como tal, y decía, porque no tenéis que aguantarle, machos. Ya lo habéis dado por hecho, pero a mí esto de que cada partido salve 2, o sea, de verdad que ya me empieza a poner un poquito nervioso. Así que son jugadores, eso, que yo creo que les das más importancia cuando los tienes enfrente y los sufres, que cuando un poco ya te has acostumbrado a un cierto nivel de cumplimiento, que de hecho solamente un poco criticas cuando no está ese cumplimiento, ¿no? Cuando de repente dejas de meter goles habitualmente o cuando de repente dejas de hacer milagros y te pasas a sacar fueras de banda de aquella manera, pues entonces, claro, ahí se nota todo mucho. Sí, Casillas pasa un poco como Raúl, pero su ocaso fue mucho más acelerado. O sea, Casillas fue una pendiente, pasó de ser el más grande. Es verdad que tuvo problemas con Mourinho, pero yo honestamente creo que Casillas ya no estaba al nivel que había estado, probablemente porque no entrenaba, porque era tan bueno, Sí, eso pensaba que no necesitaba entrenar, probablemente por muchas cosas, pero Casillas, sus 2 o 3 últimos años con el Madrid no es ya el Casillas, el San Casillas, el Salvador. Santo. Pero bueno, Oye, no obstante, Casillas es el mejor portero de la historia del Madrid también, creo que sí. Javi, mira, una última pregunta. Tampoco te quiero entretener mucho. ¿Ha habido ahora que hablábamos de estos personajes, bueno, que para personajes, joder, deportistas, que para una parte del madridismo todavía, oye, hay gente que todavía le tiene mucha manía a Raúl y desde luego hay muchísima gente que todavía le tiene mucha manía a Casillas por la bronca que tú comentas con Mourinho. ¿Tú tienes algún jugador que haya pasado por el Madrid y que me puedas decir, mira, tío, o sea, había que quererle porque jugaba en mi equipo, pero le tenía una manía? No, no ningún jugador, más allá de momentos puntuales de uno o de otro. No hay un jugador que en su momento le tuviera mucha manía, pero sí hay uno al que ahora se la tengo. A ver quién es. Y no le tengo manía, pero ni Luis Figo, yo creo que no. No ha envejecido Para lo bien, gran ¿no? Dices. futbolista que es, no ha envejecido bien, pero incluso sus años en el Madrid tampoco fueron lo que. A ver, yo creo que, por ejemplo, de todos los galácticos, considerando galácticos, Figo, Zidane, Ronaldo Nazario y Beckham, yo creo que es el que menos pozo dejó en la afición madridista, el menos querido por la afición, el que menos, no sé, yo creo que Figo desde el día de la presentación, que parecía que estaba en un funeral en vez de en una presentación, porque ni él ni ninguno pensábamos que Florentino fuera a ganar las elecciones, entonces no. Yo creo que arrastró ahí una pena, no sé, porque en el Madrid nunca jugó con esa alegría en la que jugó en el Barcelona, no llegó a, no lo sé, de hecho yo creo que él fue más feliz luego en el Inter que en el Madrid. Ya te digo, Figo siendo un magnífico jugador, para mí yo no le tenía un cariño excesivo, ni siquiera en aquella época. Cuando en la época de los Galácticos, yo era mucho más fan de Zidane y de Ronaldo Nazario. Y luego Beckham, que al principio no era muy querido por todo lo que... Sí, porque parecía un fichaje más comercial o de prensa o de publicidad directamente más que futbolístico, ¿no? Pero se hizo respetar. Sí, al final se hizo querer mucho, incluso su última temporada, Capello lo aparte del equipo,
y tiene que recuperarlo y resulta un jugador muy importante en la famosa Liga del Clavo Ardiendo, Sí. con el gol de Tamudo, no sé si lo recuerdas. Hombre, no, si te parece, no. Si quieres, no lo he olvidado, Javi, ¿no? Como pues vamos, me acuerdo de dónde estaba, con quién estaba, qué hora era Sí, sí. y cuál era la marca del Yo whisky que me también. tuve que beber después. Tamudo y Van Nistelrooy A la marcaron vez. prácticamente simultáneos los dos goles. Yo ese partido lo estaba escuchando por la radio y recuerdo la locura. ¡Gol! ¡Gol! Fue una locura. Ese es otro de los mejores momentos como madridista, aunque no fuera una gran victoria en la Champions ni nada, pero ese es otro momento muy, y yo creo que por todo el madridismo, Sí, muy seguro. querido porque era una liga con la que no se contaba. Entonces era Rijkaard, ¿no? El que Estaba Rijkaard, sí, era el había penúltimo año ganado. de Rijkaard, sí, era el año que... Sí, el año Claro, del gol de Messi al en Getafe. 2006, Sí, 2006-2007. La 2006-2007. Que acaba con el partido claro, contra el Mallorca que marca José Antonio Reyes, que en paz descanse, ¿no? Que no había sí, tenido un sí, año sí. muy bueno, pero justo en ese partido aparece y no se marca 1 o 2 goles. Ahora mismo no recuerdo bien. Pero desde luego El el del Barcelona 2-1 había lo marca. ganado, sí. El Barcelona era entonces un equipazo porque había ganado al Oh, Arsenal sí, la sí. Copa de Europa en el 2006 y la temporada siguiente ya inicia un poco la descomposición Mm, que luego ya en la 2007-2008 fue mm, una debacle del Barcelona, pero bueno, sí. hemos venido a hablar del Madrid. No, claro, por supuesto. No, pero ahora ya en serio, ya lo dejamos, no te quiero mostrar más. Pero esa liga, yo como barcelonista, es la que No te más me ha preocupes. dolido. O sea, porque me acuerdo de la desesperación, me acuerdo mucho de... Ese día es muy importante porque se da a la vez, tal y cual, pero hay un partido contra el Recreativo de Huelva, poquito antes, 2 jornadas antes, una cosa así, que va ganando el Madrid 0-2 y le empata el Recreativo, no sé, en el 88-89, Sí, una cosa así, 2-2, todos abrazándose, yo lo estaba oyendo por la radio o en el móvil, no sé, lo veo, te digo, joder, de puta madre, ya la liga la gana el Barça, tal, y de repente en el 94 marca un gol Roberto Carlos, cuando Roberto Carlos estaba ya acabadísimo, o sea, ya estaba Marcelo en el equipo, y Roberto Carlos, y en el sí. descuento, un balón, el Recreativo seguía atacando porque quería ganar el partido, una contra y de repente se queda solo Roberto Carlos y marca el 2-3. Y es como dices, joder, ¿sabes? Por una vez que parecía que... No, todos los partidos fueron así, remontada tras remontada tras remontada. De hecho, ese partido yo creo que es muy importante, no solo por los 3 puntos, que es lo obvio, sino también porque el Madrid entra en ese estado que también vivía en las remontadas europeas de los 80, ¿no? Mm. De creérselo, de creer que todo es posible, pueden, que, pueden, que pueden ganarle la Liga al Barcelona. Y al final, pues, el Madrid tuvo muchos partidos de esos, que empieza perdiendo, que marca un gol a última hora, que Batista, Van Nistelrooy, fue, fue un final de liga muy bonito. En fin, Javi, oye, un placer hablar contigo de tantos recuerdos. Yo siempre digo que el deporte es un poco una excusa para recordarnos a nosotros, Igualmente, ¿no? A decir, bueno, cuando sí, nosotros éramos niños, cuando nosotros estábamos en ese piso de estudiantes, cuando nosotros estábamos viendo el gol de Van Nistelrooy, no es un poco autorreferencial todo, pero es lo bonito, ¿no?, que tiene el deporte. sí. Además, seguro que a ti te pasa. A mí me dicen, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Madrid? Sí, porque ese fin de semana jugó en Madrid, entonces sé que fue en 2002. O sea, el lazo, mi novia se queda con eso. Digo, sí, ese verano fue en el 2008 porque eran los Juegos de Pekín y ese día jugaba Sí. España contra Estados Unidos. Y continuamente tenemos la vida enlazada a A recuerdos momentos deportivos. deportivos. Sí, sí. Bueno, una enfermedad como otra cualquiera. Bueno, y también eso nos sirve para ejercitar la memoria, por lo menos, ¿no? Eso nos da un punto de, Sí, por lo menos para eso, ¿no? En fin, Javi, que te mando un abrazo enorme, ¿eh? Te deseo bueno, te deseo lo mejor para este final de liga, aunque sepas que en realidad no te lo deseo, ¿no? Pero por educación
Te deseo lo mejor, esa manera de hablar, ¿no? Para el final de liga, que quedan 4 jornadas y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y a ver cómo va, a ver cómo va la cosa. Bueno, va a ser un final. A ver, el sábado juega el Barcelona, ¿no? Con el Atlético y Mm. venga, a ver qué pasa. Yo, Yo tengo, creo yo, que va a estar. yo soy del Barça, mi hijo pequeño es del Atleti. Además lo ha decidido él. Igual que tú dices que no sabes por qué eres del Madrid, cuando le pregunten a él por qué es del Atleti tampoco lo va a saber, porque yo todavía no me lo explico. Eh, pues entenderás que este año precisamente me viene muy mal que ganéis vosotros la liga. Así que si no os importa, ya lo hablamos para otro año, pero justo este me viene muy mal. Bueno, a ver qué pasa. Un abrazo, Javi, y muchísimas gracias. Y para los que nos estáis viendo, Un abrazo, Guille. pues eso, que si os ha gustado el vídeo, pues dadle un like, haced algún comentario. ¿Cuál es vuestro recuerdo? Si sois del Madrid, ¿cuál es vuestro recuerdo vinculado al Real Madrid? ¿Por qué os hicisteis del Madrid? Si es todo lo contrario, si no soportáis al Madrid o os da igual, ¿en qué momento, no sé, qué momento os llamó la atención o qué momento sufristeis más o lo que sea? Os mando un abrazo a todos también y nos vemos por aquí. Hasta luego.